Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo café virtual de Societat Civil Catalana. Hoy nos toca hablar de política y para ello contamos con alguien cuya popularidad dentro del mundo del constitucionalismo catalán proviene, yo diría que tanto, evidentemente, por su función política. Él es el jefe de la oposición actualmente en el Parlamento de Cataluña, también es el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en ese mismo Parlamento. Pero también creo que viene esa popularidad por su propia forma de ser, por su capacidad oratoria, por su forma de ejercer la oposición. Él ha sido también portavoz adjunto durante mucho tiempo en el Parlamento y creo que él tiene un estilo pues, muy reconocible, seco, duro, sin perder la cara, y por eso es muy apreciado en el mundo constitucionalista y creo también que es muy respetado y temido a la vez en el mundo del nacionalismo catalán, ¿no? Al que no deja nunca indiferente. Carlos Carrizosa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fran. Perfecto. Primero de todo, ¿cómo ha ido esa recuperación? Porque hace aproximadamente 2 meses supimos que habías contraído el virus. ¿Ha sido muy duro? ¿Cómo ha sido tu experiencia vital de este tiempo? Ha sido una experiencia dura y difícil porque todos sabemos lo que está ocurriendo en España, el confinamiento al que toda la población se está viendo obligada, y al final la incidencia de la enfermedad en las familias. Yo he ido preguntando mucho y las familias han visto afectadas mucho a las personas mayores, pero siempre hay algún conocido de conocido, que hay alguna persona joven que también lo ha pasado, y esta enfermedad da mucho miedo porque se desboca totalmente en algunas personas, no se sabe muy bien por qué, en algunas personas es realmente grave. En mi caso, estuve 7 u 8 días en casa con fiebres muy altas y encontrándome fatal, y al final en el ambulatorio me hicieron una placa, vieron que había neumonía en los 2 pulmones y me internaron en el hospital, me hicieron las pruebas, di positivo, y a partir de que entras en un hospital con coronavirus, aquello es como entrar en otra galaxia, porque los sanitarios van como si fueran astronautas absolutamente cubiertos y protegidos. Nos metían en aquella época en la que yo entré, que fue el día 7 u 8, si no me equivoco, del mes de abril. En aquella época estaba muy álgido el tema de los contagios y habilitaban lo que había sido la sala de espera de los pacientes, ponían biombos y camillas altas y estábamos alineados como si fuera un hospital de campaña. Esto en el Hospital de Sant Pau de Barcelona. Y allí con unas precauciones que las enfermeras y los doctores, cuando entraban en las habitaciones, una vez ya fui a una habitación, cada vez se quitaban el equipo de protección y lo desechaban cada vez que entraban en nuestra habitación. O sea, nos trataban como verdaderos focos de contagio. Y luego los compañeros de habitación que me tocaron en la semana que estuve ingresado lo habían pasado fatal. Los dos venían de la UCI y uno de ellos incluso de semicríticos, había estado ingresado en críticos. Y entonces yo tenía ya un principio de inflamación y nos pasamos varios días que los médicos me decían: con el tiempo que llevas tú de contagio, quizá esto se exacerbe repentinamente en los próximos 3 o 4 días. Entonces, claro, estás ahí como con la espada de Damocles. Es una enfermedad muy, muy fastidiada. Aparte de lo mal que te encuentras, es esta certeza de que en algunos casos te pones a morir y a veces te mueres. Entonces es muy dura y la verdad es que yo solo tengo agradecimiento por el equipo sanitario que es súper profesional. Ya había tenido alguna experiencia difícil y grave con la sanidad pública familiar y siempre hemos tenido la misma percepción, que el grado de sacrificio y de profesionalidad de la gente que trabaja en la sanidad española es excepcional, es excepcional. Por suerte ya estás totalmente recuperado, ¿verdad? Sí. Sí, a mí me ofrecieron cuando estaba en el hospital formar parte de un equipo, de un grupo de experimento, de un grupo de estudio para el coronavirus, porque claro,
ellos decían, es que hace 2 meses o 3 que esta enfermedad se conoce en el mundo. Entonces, no tienen estadísticas, no saben cuáles son las secuelas o qué es lo que pasa. Si recuerdas, hubo algún político que luego, después de padecerlo, le daban trombos. A nosotros nos daban inyecciones de heparina precisamente para conjurar lo de los trombos. Y luego, por lo visto, se teme que haya otras secuelas y tal. Tampoco estaba muy claro lo de la inmunidad después de padecer la enfermedad. Con el tiempo, los mismos médicos del estudio, que yo voy yendo una vez al mes para que me hagan extracciones de sangre y ver la evolución en los enfermos, nos lo hacen al grupo de 200 pacientes que hacen esta prueba, pues entonces ellos están bastante seguros de que, como se está diciendo ahora, aquellos que lo han padecido con una cierta intensidad sí que han desarrollado anticuerpos. Eso es muy importante para la futura contención de la enfermedad en la población, claro, es muy importante. Solo el 6% de los españoles tienen anticuerpos del virus, por lo visto. Eso, claro, hace que un 94% de la población sea susceptible de contraer la enfermedad. Exacto, es muy poco. Sí que la inmunidad de rebaño aquella que se comentaba, estamos lejísimos de conseguirla. Está muy lejos. Nos ayuda el tiempo ahora, parece. El calor y el sol parece que es lo que está ayudando a la contención del virus. Ya veremos en septiembre, octubre, cuando llegue el otoño. Veremos. Una vez recuperado, te quería preguntar, retomas tu actividad política y tengo la curiosidad de saber, para un político de primera fila como tú, ¿cómo cambia la actividad? ¿Es muy parecido el cambio que se produce para un político en relación en lo que ocurre a una persona normal, que no es político? Quiero decir, ¿la actividad se ve reducida a reuniones virtuales básicamente o ha bajado tu actividad mucho? Sí, yo creo que la diferencia, estoy bastante convencido de que es muy similar a la de cualquier persona que haya tenido que pasar del trabajo presencial en su oficina o en el ambiente en el que trabaje, o en su comercio o donde sea, que el pasar de ese ambiente a un ambiente de teletrabajo. El ambiente de teletrabajo te cambia mucho la vida porque de repente, pues no... Te pasas el día en casa y estás todo el día... Lo que nosotros hacemos es mucha reunión virtual. Yo sí que veo una ventaja, entre comillas, que hemos detectado en esta época de pandemia, que es que el uso de las tecnologías para el teletrabajo, la verdad es que lo teníamos desaprovechado y que nos parecía mucho más difícil y menos práctico. Y la verdad es que sí que se puede hacer mucho trabajo y es muy práctico además. Incluso esa distancia que hay en las llamadas telefónicas o en los WhatsApps, que no ves a la otra persona gesticulando y hablando y tal, eso se mitiga muchísimo con las reuniones virtuales, y cuando nos hemos visto con los compañeros, con las debidas precauciones, en la mascarilla, ya te ves en el Parlamento o te ves en la calle haciendo alguna cosa, pues ya no te da la sensación de que llevas tanto tiempo sin verles, porque realmente el vínculo del teletrabajo también se establece en una calidad superior que en el teléfono o en el WhatsApp. Entonces, esa facilidad para conectar y la necesidad también de hacer reuniones ahora con sectores afectados del coronavirus ha hecho que hayamos sido muchísimo más productivos. En todo el tiempo que estamos trabajando en teletrabajo somos más productivos. Hemos hecho... Es que ahora no querría errar en la cifra, pero estoy convencido, porque dudo entre 190 y 150, pero creo que son, digamos, 150 reuniones en mi grupo parlamentario, 150 reuniones desde que estamos en confinamiento con los más variados sectores. Entonces, haces reuniones con muchísima facilidad porque todo el mundo está, desgraciadamente, confinado, entonces quedas a las 10 de la mañana con unos, a las 12 con otros, organizas reuniones de 1 hora o así, hay varias personas y es muy productiva y haces trabajo. Y luego nosotros, por ejemplo, las reuniones del grupo parlamentario las hacemos hoy mismo, por ponerte un ejemplo, si quieres. Hoy hemos estado reunidos nada menos que con el sector de los autocares, el negocio de los autocares, que son tanto transporte escolar
como transporte turístico, transporte interurbano. Imagínate cómo están de afectados estas empresas que desde el mes de marzo han hecho 0 transportes de los 270.000 alumnos que en España cogen el autocar para ir a en poblaciones rurales, en las ciudades, en todas partes. Esos 250.000 alumnos ya no se mueven, ya no se mueven. Y el turismo a 0, todo el turismo asiático a 0 desde febrero. Entonces tienen sus flotas en los garajes y están desesperados. Y tenemos que intentar llegar a soluciones. Pues estas reuniones las hacemos bien ahora. Algo de eso va a quedar seguro, ¿verdad? De esta capacidad nueva que se ha descubierto. Sí. Quería preguntar precisamente pedir que entráramos en materia ya política. Sí. Tú lo has introducido con este sector del mundo de los negocios de los autocares, ¿no? Sí. Un negocio muy afectado. Sí. Una pregunta general de entrada. Cada país, como ha podido, ha plantado cara a esta situación. Es una situación nueva que no sabemos. Se hace difícil establecer comparativas entre la gestión de los distintos gobiernos, ¿no? De los distintos países, porque los datos que llegan son fragmentarios, no sabemos muy bien cómo compararlos. Pero ¿cuál es tu percepción intuitiva o lo que dirías si tuvieras que responderme en 2 minutos sobre la gestión del gobierno español? Puntos más fuertes y puntos más débiles. ¿Qué sensación tienes global de cómo se ha llevado el tema hasta ahora? Mira, primera cosa, la pandemia ha pillado por sorpresa a todos los gobiernos del mundo. Eso, la primera cosa. Segunda cosa, no se pueden comparar los muertos de España con los de Italia, con los de Nueva Zelanda o los de Alemania. Hace muy poco se sabía que las cepas del coronavirus, nosotros tenemos una cepa diferente a la de Italia. Porque la nuestra ha venido directamente de China, luego la nuestra pasó a Chile, en fin, que ha habido una repartición que vete a saber tú, al final, pues cuál es el índice de mortalidad de una cepa de la otra. Todo está muy por saber, no podemos hacer conclusiones precipitadas. Y yo lo que sí que puedo valorar como político de la actuación del Gobierno de España es que le ha costado muchísimo, muchísimo contar con la oposición, aceptar las propuestas, que ha ido muy por libre, digamos, y que no, a mi juicio, aquí había 2 objetivos y los sigue habiendo, que son salvar vidas y salvar empleos. Y yo creo que hubo muchas decisiones que a lo mejor fueron erróneas o incorrectas, pero que tampoco creo que sea el momento ahora de hacer sangre con eso, porque estamos todos aplicados todavía a que las cosas salgan bien, pero sí que es verdad que como todos pues se han podido cometer errores. Yo no creo que haya que hacer sangre con eso, ni posteriormente tengamos que entrar en un tipo de reproches como, yo qué sé, como de culpar de las muertes. A mí, cuando oigo esto, calificar de criminal a un gobierno, a mí es que lo rechazo, a mí no me gusta, esto no lo veo lícito, no me gusta. Lo que sí que veo lícito es auditar, y es nuestro deber, las decisiones, veremos cuáles se toman, y luego creo que en materia de defensa de la economía española, es ahí donde más me chirría, donde veo a una ministra de Trabajo que no acaba de entender lo que es la economía, cómo se protege el puesto de trabajo protegiendo a las empresas y a los autónomos, que son quienes dan los puestos de trabajo. Ahí es donde yo estoy más desconfiado y donde esperamos que la incidencia de Ciudadanos pueda ayudar un poco a mitigar discursos que pueden ser muy populistas, pero que luego al final cuestan mucho dinero y mucho disgusto a mucha gente que sus trabajos peligran. Entremos, si te parece, en la actuación de Ciudadanos, ya que la has introducido tú. Te voy a leer una serie de cosas. Desvinculación de la duración de los ERTEs del estado de alarma. Pasar la quinta prórroga a 15 días en lugar de 30. Lograr el compromiso de un plan B por parte del Gobierno que busque la posibilidad de no echar mano de un nuevo estado de alarma si hay un rebrote, por ejemplo, en otoño. Prolongar la moratoria de impuestos. Habilitar el mes de julio como mes hábil para el Congreso de los Diputados.
agilizar los pagos de los ERTEs y los subsidios del desempleo. Estas son cosas que objetivamente Ciudadanos ha conseguido sacar en la negociación de la cuarta, la quinta y la sexta prórroga del estado de alarma. ¿Crees que se está visualizando suficientemente esta actuación? En un momento tan polarizado es difícil, ¿verdad?, mantener sacar estos datos, ¿no? Y que sean valorados. Luego hablaremos de percepción que creo que hay en el mundo de las personas que están próximas a Ciudadanos, ya sean votantes o exvotantes. Pero dime tú, ¿cómo ves esto? ¿Crees que se está visualizando suficientemente? Mira, yo creo que es verdad que hay muchísimo ruido y muchísima polarización, pero también creo que la persistencia de nuestro mensaje en que hay que salvar vidas y hay que salvar empleos y que nosotros no apoyamos al gobierno, sino que apoyamos cada prórroga que se ha apoyado, lo hemos hecho a cambio de todas estas mejoras que tú enunciabas, yo creo que eso sí que ha calado. Y luego yo creo que como es normal en una democracia, hay gente que le parece que con una mayor virulencia de la denuncia al gobierno y de lo mal que lo hace y todo eso, pues que eso parece como que se tenga que traducir forzosamente en un voto en consonancia. Y nosotros lo que hacemos es criticar con virulencia aquello que creemos que hay que criticar, pero a la vez votar pensando en la salud y en los empleos. Y yo creo que eso ha quedado claro. Y a mí me gusta, y todo el equipo de Ciudadanos, yo creo que estamos orgullosos de que hayamos sabido transmitir en esta crisis que nosotros ponemos por delante las personas, ponemos por delante las vidas y los empleos, y a mí particularmente las críticas que se nos hacen por haber votado favorablemente a las prórrogas del estado de alarma, yo siempre las encuentro muy fáciles de rebatir con estos argumentos tan sencillos y tan entendibles para todo el mundo. Yo creo que aquel que es sensato y moderado entiende que nosotros estamos teniendo una posición sensata y moderada, y creo que eso es un espacio político y que está bien. Hablando de espacios políticos. Sí. Entonces, desde tu punto de vista, este intento de hacer política útil de cara al ciudadano, ¿tú crees que eso lo podríamos llamar recentrar la política? Te lo digo por la discusión que siempre ha habido sobre si Ciudadanos viró y está volviendo a intentar recuperar ese espacio de centro. Recuerdo que leía esta mañana, creo, una entrevista a Ramón González Ferriz, el escritor y periodista, que decía que él consideraba que el espacio de centro que se estaba consolidando en España había quedado trastocado, destruido a partir de la moción de censura. Es una tarea ardua, ¿verdad?, la de consolidar este espacio de centro. Pero te lo avanzaba antes, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en Twitter, y trato de captar el estado de opinión, ¿no?, y veo que hay mucha gente que alaba y se alegra de esta... visualiza, ¿no?, este trabajo, ¿no?, de intentar hacer esta política útil por parte de Ciudadanos. Sin embargo, hay otras personas que, por lo que se ve, manifiestan que votaron en su momento a Ciudadanos y, sin embargo, se enfadan por este contacto con por esta negociación simplemente con el gobierno de Pedro Sánchez. Y te das cuenta de que parece que el elemento de fractura fundamental en el universo de personas que han estado emocionalmente, si quieres, vinculados a Ciudadanos, está en el hecho de ¿aceptamos negociar con Pedro Sánchez o no lo aceptamos? Es como un elemento de fractura. Yo creo que se está evidenciando que ahora Ciudadanos está haciendo ese trabajo, está bajando a la arena, ¿no?, porque considera que y se trata de transmitir esa idea, ¿no?, de que hay un bien superior que es el bien de conseguir cosas para las personas. Y te tengo que hacer la pregunta inevitable. ¿Qué ha pasado ahora para que se haga eso que no pasó en abril de 2019? En que la situación parecía que era como más propicia, ¿no?, para condicionar, para conseguir cosas, ¿no?, con 57 diputados. Bueno, pues mira, lo primero... ha pasado una pandemia mundial, ni más ni menos. Una pandemia mundial con grave riesgo para la vida de muchos españoles y con, desgraciadamente, decenas de miles de muertos. Eso es lo primero. Yo creo que esto es innegable que es así. Y segundo, es que ahora no estamos hablando de una investidura como podíamos estar hablando en abril de 2019.
y de un gobierno que tenía muy claro quiénes habían de ser sus socios para la investidura. Ahora estamos en unas negociaciones de prórrogas que tienen unas consecuencias directas sobre la vida de la gente y sobre el trabajo de la gente y sobre sus empleos. Entonces, a mí me parece que ahora, si no era ahora cuando nosotros podíamos votar negociando con el gobierno, al lado del gobierno, ¿cuándo iba a ser? Y también te digo, o sea, a mí, cuando muchas de las críticas, yo creo que vienen pues de, pues, ¿cómo es posible que Ciudadanos esté votando al lado de aquel que tiene de socios a Esquerra Republicana y a Bildu y tal? Vamos a ver, o sea, también otros partidos han votado con Bildu y con Esquerra Republicana y no son precisamente de centro. No son, ¿eh? Y nosotros, pues, ahora estamos haciendo cosas que yo creo que todo el mundo entiende muy bien. Solamente hay que ver en la última prórroga del estado de alarma quién estaba más fuera de sí. Esquerra Republicana. Esquerra Republicana está fuera de sí con que se vote a Ciudadanos. El PNV está muy escamado con que se vote a Ciudadanos. Algo estaremos haciendo bien cuando los más nacionalistas de los nacionalistas están fritos porque nosotros estemos haciendo este tipo de política. Por lo tanto, yo desde Cataluña, que como sabéis y como muy bien sabe precisamente Sociedad Civil Catalana, tenemos muy claro dónde tiene que estar nuestra posición en cuanto a la vertebración de España, en cuanto a la unión de todos los españoles, pues cuando nos acusan de estar haciendo el caldo gordo a Esquerra Republicana, yo, no sé, me parece algo que no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Pero yo lo entiendo, que en política parece un todo vale y que las redes sociales a veces son como el sitio donde todas las pasiones y todas las iras se desatan. Pero yo creo, como te decía, que la posición sensata está muy clara, que nuestra firmeza contra el nacionalismo nadie la pone en duda, nadie, en Cataluña, digo, que haya gente de, yo qué sé, de Vox en Madrid, diciendo que estamos con el separatismo, pues a lo mejor le cuela a algún madrileño. Yo sé que aquí en Cataluña no le cuela a nadie. Y además, abundando en lo que dices, en el hecho de que crees que algún efecto positivo está provocando, se está visualizando, empiezan a salir algunas encuestas en las cuales se os percibe como la fuerza que menos está ayudando a la polarización y a este momento de fragmentación. Y también las intenciones de voto parece que mejoran. Probablemente el espacio de centro es el más difícil de construir. Claro, Fran, es que yo creo que en España hemos tenido un problema inveterado, yo creo que seguramente por culpa del franquismo y luego por una modernidad mal entendida por los partidos, sobre todo de izquierda, de lo que es España. Se ha dado en identificar la defensa de la unión de los españoles y de la igualdad de los españoles y una defensa firme y desacomplejada de la Constitución, se ha dado en identificarla con la derecha. Entonces hay mucha gente que piensa, bueno, pues si Ciudadanos defiende la unidad de España y combate el nacionalismo disgregador y muchas veces sectario que padecemos no solo en Cataluña, sino en Valencia, en Baleares, algo en Galicia y en el País Vasco, pues será porque son muy de derechas. Pues no, señores, nosotros vamos a seguir siendo igual de contundentes, absolutamente igual de contundentes, porque estamos convencidos de que luchamos contra una lacra de egoísmo e insolidaridad territorial que representan estos nacionalismos, y allí vamos a ser contundentes como siempre, pero en las políticas en las que nosotros tengamos que arremangarnos para salvar vidas, para salvar empleos o para combatir una pandemia, pues a mí que no me pongan una etiqueta de derechas o izquierdas, porque lo que vamos a hacer es ser pragmáticos y hacer lo que nos parezca mejor para la población. Y antes hablaba del equipo de Ciudadanos. El equipo de Ciudadanos está muy orgulloso. Todos los compañeros que hemos venido a la política y que, como tú sabes, en mi partido éramos una asociación civil, somos gente profesionales que nos metimos en la política
por ideales, este servicio de esta forma prestado nos enriquece a todos y nos gusta. Y entonces estamos a gusto aquí. Y el que no lo pueda entender, procuraremos explicarlo. Pero al que quiera estar en la radicalidad nunca le convenceremos. ¿Tú crees que, de alguna manera, las cosas más problemáticas y más negativas que ha causado el procés se ha trasplantado desde Cataluña a la política española en general en los últimos años? Sí, yo es que creo que en España hemos tenido la desgracia de que se ha cebado en nosotros el populismo de diferentes signos. Entonces, esa desgracia probablemente es pues porque la idiosincrasia de nuestro país, después de venir de 40 años de una dictadura en la que había unos nacionalistas que la verdad es que brotaron bastante más. Muchos de estos nacionalistas en Cataluña, por ejemplo, eran las familias que estaban con Franco y eran alcaldes en el franquismo, pues luego a lo mejor se pasaron a Convergencia y Unió y tan tranquilos, o a Convergencia o a Unió. Entonces, las clases dominantes pues encontraron que en las autonomías podían hacer sus regímenes clientelares y podían vivir muy bien. Entonces, quizá por luego la cercanía de una izquierda que siempre, lógicamente, estuvo en contra y en la oposición clandestina muchas veces al franquismo, pues ha identificado ese nacionalismo como una especie de lucha antifranquista y, por tanto, modernidad. Con lo cual nos hemos encontrado con que en España no hemos tenido una política verdaderamente desinhibida y moderna, y lo que nos ha pasado es que después de ya una cierta extenuación de la vivencia democrática desde el 78, con unos partidos políticos que quisieron dominar mucho las instituciones y meterse en el Consejo General del Poder Judicial y dominar el Constitucional, y hacer las puertas giratorias y una falta de renovación. Luego llega una crisis económica en 2008 que es devastadora, y aquí en Cataluña, que todo el mundo sabía que había corrupción, de repente eso se hace intolerable para la gente que lo está pasando mal y ve cómo hay políticos que están viviendo a cuerpo de rey, haya crisis o no la haya. Eso se hace intolerable y entonces hace que en Cataluña eclosione para tener que tapar los recortes y esa corrupción, eclosione un nacionalismo mucho más virulento, que había sido siempre disculpado por una izquierda que le parecía que era el nacionalismo moderno y que se inhibió frente a la aparición de este nacionalismo y que no quiso plantar cara intelectualmente a este nacionalismo. Entonces, ocurre que el populismo se hace nacionalista con más, que se presenta en un cartel en aquellas elecciones que parecía que habría el mar muerto como Moisés abriendo los brazos. Eso es la inauguración ya del populismo más descarnado y sin careta en Cataluña. Y luego también surge Podemos, que desde la perspectiva de la izquierda es otro movimiento de clarísimas raíces populistas. Ellos empiezan con la casta, los malos son la casta, nosotros somos el pueblo y ellos son la casta, y entonces más o menos como aquí con el nacionalismo, somos el pueblo y los de fuera nos fastidian, y es el enemigo exterior y también hay enemigo interior. Entonces, esto ahora ya se nos ha acabado de complicar con la aparición de otro partido como Vox, que es populismo también, pero de derechas, y nacionalista español. Y entonces ahora tenemos bullendo estas tres ollas en España, la del nacionalismo populista, la de la izquierda populista y la de la derecha populista. Y los sensatos tenemos que decir, hagamos cosas que solucionen todo aquello que los populismos vocean que van a solucionar, pero hagámoslo desde la política democrática y sensata. Ha habido una reducción, pues, del espacio democrático liberal, ¿no? Por los surgimientos progresivos de movimientos que reaccionan ante otros y una suma de partidos populistas de diferentes signos. Claro, que ha pasado también en Europa y en Estados Unidos con Trump. O sea, es un fenómeno extendido, pero es que en España pues tenemos además adicionalmente el nacionalismo y
y muy vinculado al tema a este momento polarizador, Claro, y claro, populista. claro. Y hablando de nacionalismo, el nacionalismo catalán, ¿qué evaluación haces tú qué respuesta has visto por parte del nacionalismo y por parte del govern a la pandemia? ¿Y cómo intuyes que va a reaccionar cuando el govern y el mundo nacionalista en general cuando se vaya apagando, digamos, la urgencia sanitaria y emerja el problema económico, al que tú aludías antes, ¿no? Claro, Ya hemos claro. visto que las acciones, por ejemplo, de la Meridiana, ¿no? Que vosotros habéis llamado la atención últimamente como grupo parlamentario de ellas, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar y cómo ha reaccionado el nacionalismo al COVID-19? Bueno, pues mira, yo creo que la respuesta es la que cabía esperar de un gobierno ultranacionalista como el que tenemos en Cataluña. La respuesta ha sido echar la culpa a España. Básicamente ha sido decir que con ellos, independientes, hubiera habido menos muertos. Decir que si ellos hubieran tenido el dinero que España les roba, los famosos 16.500 millones únicos que ellos inventan, que aquí pues lo hubieran podido aplicar y hacer frente mejor a la pandemia. Ha sido negar la entrada de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, para desinfectar. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, tuvimos la semana pasada una reunión con la consellera Chacón de Empresa. ¿Para qué? Pues para intentar trasladarle las propuestas de estas más de 150 reuniones que nosotros hacemos con los sectores afectados y de las empresas, del turismo, y decirle, oye, mira, para Ciudadanos y por lo que nosotros hemos hablado, habría que hacer esto, esto, esto y esto. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en Cataluña. Hoy mismo se están reuniendo nuestro equipo con Lorena Roldán, se está reuniendo con el conseller Chakir, que es el de Trabajo y Asuntos Sociales, también para atender pues, las enormes crisis sociales que estamos afrontando ahora con lo del COVID, de personas que llevan 2 meses sin cobrar, no pueden llenar la nevera y necesitamos hacer las acciones que hagan falta. O sea, estamos trabajando con este gobierno y con las consejerías concretas en todo lo que podemos. Aparcamos nuestras diferencias y vamos a... Y luego tú me hacías una precisión que es para mí muy bien traída, que es ¿qué pasará después? Pues lamentablemente después de cada crisis grave y con crisis humanitarias y sociales graves, pues me temo una exacerbación de todos estos populismos, que es lo que ha pasado siempre en Europa y pasa en el mundo, que cuando las situaciones son desesperadas llegan los salvadores. Como nosotros tenemos unos salvadores de la patria profesionales, que es el nacionalismo catalán, que domina todos los medios de comunicación, invierte un montón de dinero en propaganda, pues yo creo que van a llegar tiempos duros y en los que tendremos que hablar muy claramente todos y dejar claro dónde está la sensatez y dónde está el interés de los catalanes. Pero yo no creo que tengamos buenos tiempos después de la pandemia. Abundando en el tema de la dureza de los tiempos que nos vienen, hay un tema que es muy preocupante, que es el del sector industrial. Evidentemente hay muchísimos temas, ¿no? El tema de atención a muchos tipos de personas y muchas profesiones que van a quedar desasistidos, pero el tema industrial es un tema fundamental. Hemos vivido hace unos días una situación tremenda con el anuncio de Nissan, ¿no? Que se va a ir de... No es la primera cosa que vemos en este sentido, ¿no? Que perdemos, ¿no? Perdimos aunque es menos espectacular porque era una cosa que no había llegado, la agencia del medicamento, por ejemplo, pero eso fue una derrota en su momento, ¿no? Para Barcelona, pero esto es algo que ya teníamos, ¿no? Evidentemente, establecer una relación causa-efecto entre unas declaraciones determinadas y que se marche una empresa no tiene ningún sentido, pero sí que es cierto que da la sensación de que se está aflojando, ¿verdad? ¿No? Esa sensación de que la ciudad de Barcelona y Cataluña en general podemos entrar a lo mejor en una especie de decadencia que a lo mejor por el hecho del coronavirus se ve exacerbada ahora, ¿no? ¿Qué ideas fundamentales, así muy breves, has sacado de tus conversaciones en tus reuniones
para intentar solucionar de alguna manera o paliar la problemática del sector industrial? Pues mira, lo que nosotros hemos estado, desde el comienzo de la crisis, nosotros ya hacía unos meses que nos habíamos reunido con Nissan, nosotros pedíamos al gobierno que hiciese más que las amenazas, más que las subvenciones que te hemos dado y que tú ahora tienes que cumplir, era hacer un entorno amable para la industria en Cataluña. Nosotros en Cataluña tenemos un sector de la automoción importantísimo, es importantísimo también en toda España, y lo que nosotros tememos y tenemos que conjurar ahora es que si esta marcha de Nissan llega a perpetrarse al final, no nos provoque una cascada de deslocalizaciones, porque hay un montón de empresas anexas al sector de la automoción que dependen de las grandes fábricas como Nissan, y nosotros lo que hemos hecho ha sido afrontar este tema desde medidas autonómicas, también en el Congreso y en Europa, donde nuestro equipo, con Susana Solís y Luis Garicano al frente, están intentando que Europa trabaje por conservar la industria de la automoción allí donde esté radicada. Es difícil, pero también es verdad que en Cataluña se nos puede complicar más todavía la cosa si tenemos elementos externos a esta crisis industrial que dificulten la vida de las empresas, como por ejemplo cuando se hacían cortes de carreteras, veían que sus piezas no llegaban a tiempo a la fabricación, por ejemplo. Y luego también esa imagen de perpetuo conflicto que en el extranjero se tiene de la comunidad catalana tampoco nos ayuda cuando a los japoneses les tienes que explicar que aquí es un entorno favorable y amable para hacer los negocios. Entonces nosotros hemos estado tratando también en el Congreso de los Diputados, nuestros equipos están intentando presentar y pedir también al Gobierno de España planes de industrialización. Tenemos algunos problemas, efectivamente, de declaraciones de algunos políticos que parece que desprecian el sector de la automoción porque ven el conflicto medioambiental, y esto es ridículo porque la industria de la automoción está con unos planes muy ambiciosos de reconversión, de búsqueda de alternativas en el vehículo eléctrico. Lo que tendríamos que hacer, y eso es una de las cosas que nosotros estamos proponiendo, es procurar que esas alternativas energéticas a los combustibles fósiles acaben funcionando, porque el principal problema es que alguien que quiera coger un coche eléctrico y se quiere ir a Zaragoza, pues sepa que de aquí a Zaragoza no solo va a tener cargadores, sino que cuando cargue su vehículo en un cargador eléctrico no se tiene que llevar Guerra y Paz de León Tolstoy allí a 4 horas de carga, sino que se puede tomar un café y el coche está cargado. Entonces, toda esa inversión en investigación y desarrollo, si en España tenemos que hacer para que España sea un entorno que ayude en esta investigación y desarrollo del sector de la automoción, Europa tiene que competir con el resto del mundo, sobre todo mediante la investigación y el desarrollo. Y estas alternativas que al final redundan en un mejor medio ambiente y en una sociedad más sostenible. Y en eso estamos, eso es la meta que tenemos que lograr. El sector está por la labor, ¿eh? Lo que pasa es que es igual que tenemos ridículamente en contra a políticos, sobre todo de los comunes, este populismo que hablábamos, contra el turismo, pues lo mismo nos encontramos con la automoción. Entonces, explicarle a las empresas que tienes aquí esta gente que es que no entienden de qué va el rollo y que la gente necesita poder trabajar en un hotel o de camarero despachando, o estudiantes para pagarse la carrera gracias al turismo, y este año no lo vamos a tener, pues esto, cuando tienes políticos así que estas cosas no las entienden, la verdad es que es un poco desesperante. Y nosotros hemos de intentar empujar para que esto vaya bien. Carlos, una última pregunta. Tú fuiste ponente en el Parlamento en relación con la propuesta de ley electoral autonómica para Cataluña. Sí. Es la única comunidad autónoma que no tiene una ley electoral propia. Como sabes, Sociedad Civil Catalana últimamente también ha estado llamando la atención sobre el tema, sí, intentando transmitir la idea de que hay una injusticia de base y una necesidad ahí que cubrir. ¿Cómo ves la situación? ¿Crees que es un debate que está condenado a
deshilacharse? ¿Hay alguna esperanza de que ese tema Pues, se retome con eficacia? Fíjate, te digo, como ponente y experto, vale, no experto, pero conocedor del tema, y en dos legislaturas que estuvimos manejando borradores para una posible ley, solo hay un problema aquí que nos separa, solo uno. O sea, todos nos podemos poner de acuerdo más o menos en las circunscripciones electorales, en cómo llevamos la propaganda a los domicilios, en las cabinas de voto, en los miembros de las mesas, en todo, excepto en una cosa que los nacionalistas no se quieren bajar del burro, que es que hay zonas de Cataluña, sobre todo las que no son el área metropolitana donde está el 70% de los catalanes viviendo, sino en aquellas zonas de Lérida o de Girona, algunas de la Tarragona interior, donde el voto vale 2 veces y media el de un ciudadano del área metropolitana. Tú votas un voto y un señor vota 2 votos y medio. Y eso es lo que a ellos les da esa mayoría de escaños que les permite luego ir al Parlamento, decir que son mayoría y declarar la independencia. Eso no lo quieren soltar. Y tú, cuando estás allí afirmando un principio que es universal desde que se conoce la democracia y la separación de poderes, que es una persona, un voto. Antes decían un hombre, un voto, porque solo los hombres votaban, pero es una persona, un voto. Eso es tan fácil de entender. Resulta que el nacionalismo catalán no quiere. Y allí es donde nos encallamos cada vez. Para ellos es la llave de todos los abusos que se han estado perpetrando en el Parlamento de Cataluña. La llave es esa, que los votos de las zonas más nacionalistas valgan 2 veces y media más que la zona de Cataluña, que es además la más próspera, la que más riqueza genera, donde vive el 70% de los catalanes. Pues eso es el problema que tenemos. Y no hay forma, ¿eh? Hemos intentado de todas las maneras, pero ellos, como por el momento conservan su mayoría de escaños, ahí bloquean cualquier tipo de modificación. Carlos Carrizosa, un placer haberte tenido aquí en estos cafés virtuales de Sociedad Civil Catalana. Y igualmente. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias a vosotros y un saludo a todos los de Sociedad Civil Catalana y un inmenso agradecimiento por vuestra labor desde hace muchos años. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Adiós.